hermanos. Tengo unos minutos breves, si el Señor lo permite, para compartir con la Iglesia del Señor. ¿Les parece? ¿Les parece? Amén. No solemos decir muchos amenes y somos más de escuchar, pero hay veces que es una respuesta del pueblo para saber escuchar. Creo que todos tenemos como base, y yo siempre pues lo solemos decir mucho y tenemos muchos propósitos en el Señor, pero hay una base fundamental la cual el Señor ha depositado en mí como pastor para con el pueblo, y es aportar todo lo máximo que pueda, tanto en palabra como en ejemplo, para construir hogares bíblicos y para aportar el pequeño grano de arena que tenga en esta congregación para construir una congregación bíblica. Amén. Ser hombres y mujeres bíblicos, ser una iglesia bíblica y que no nos dé miedo a serlo. Amén. No nos dé miedo a ser bíblicos. Amén. Y lo que estamos intentando hacer es procurar con todo ese propósito del Señor en nuestros corazones. Y ese es el único propósito que tenemos cada vez que hablamos, cada vez que ministramos, cada vez que intentamos predicar su palabra, intentar conformarnos más a la imagen de su Hijo. Y el Hijo es la Biblia hecha carne. Amén. Amén. Por tanto, estas breves palabras que tengo para compartir con ustedes también tienen ese propósito, como todos. Si me permiten, acompáñenme en Mateo, capítulo 10. El Evangelio de Mateo, primer Evangelio, después de Malaquías. Mateo, capítulo 10. Vamos a leer solo una porción del verso 8. Mateo capítulo 10, verso 8. Escucha bien esta palabra. Escúchala bien porque es el mensaje. Que el Señor purifique nuestros labios para leer su bendita palabra. Y dice así, escucha. De gracia recibisteis, dad gracia. Una porción hemos dicho que íbamos a leer. De gracia recibisteis. ¿Lo tenéis? De gracia recibisteis, dad de gracia. Otra vez. De gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Yo os pregunto, casa de David, ¿recibisteis de gracia? Amén. Dad de gracia. Amén. ¿Recibisteis de gracia? Dad de gracia. Amén. Si de gracia recibís, Señor, por favor te suplico que me ayudes a dar de esa gracia que has depositado. De gracia recibisteis, dad de gracia. Qué simple, qué increíble, qué claro, qué directo. ¿Recibisteis algo? Dalo, compártelo. Amén. Qué increíble, es espectacular. Recibisteis de gracia, dad de gracia. Este texto se encuentra en el momento en que Jesús se dispone a escoger oficialmente a sus discípulos. Empieza a nombrar a esos 12 que ya le acompañamos. Empieza a nombrarlos por su nombre y los aparta para que sean
los 12 del Cordero, los 12 que van a estar cerca de Él, los 12 que van a recibir directamente de Él, los 12 que revolucionarían después de Cristo el mundo. Los comisiona, ¿para qué? Para predicar el Evangelio. ¿Para qué no los va a comisionar? O sea, para predicar el Evangelio. Los manda después de cogerlos. En muchas cosas los enseña y mucha autoridad les da. Les da autoridad para sacar fuera demonios, les da autoridad para sanar enfermos, les da autoridad para ayudar, para libertar, para corregir, para enmendar. Eso es el Evangelio que tenían que predicar, el cual está implícito todo lo demás. Si está todo lo demás sin el Evangelio, es un circo religioso que no sirve para nada. Pero es el Evangelio, os mando a predicar el Evangelio y todo lo demás vendrá implícito en ello. Pero lo importante es que me prediquéis a mí. Eso es lo que decía el Señor. Y en este texto encontramos esta expresión que tiene mucho que aportar, muchísimo que aportar, la cual me gustaría extraer algo y aprender algo de esta frase tan espectacular e increíble, la cual dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. El principio de dar, en consecuencia recibir, es un principio universal el cual toda la humanidad se rige. El concepto de recibir y en consecuencia lo que uno recibe da es algo que está en toda la humanidad desde el principio de los tiempos. Podríamos decir que Dios implantó en el ADN del ser humano ser recíproco. Recibir y en consecuencia de recibir, dar. Aunque infinitamente este principio dista mucho y es muy diferente cuando se rige en un cristiano a un no convertido, a un no cristiano. La base del mismo principio está por todos igual. El ser humano tiene un instinto moral dentro que le obliga de alguna manera a dar en consecuencia de lo recibido. Voy a poner un ejemplo. Cuando uno le hacen un favor que ni siquiera pide, y a uno pues le hacen un favor que es importante y lo ha sacado de un apuro, parece ser que automáticamente se activa en el genoma humano un instinto recíproco que tiende a estar dispuesto y atento a devolver el favor a la persona que le ha ayudado. ¿Me entendéis? Es como innato. Incluso los malhechores, incluso los bandidos, cuando se le hacen un bien, sienten y se sienten mal por estar en deuda con alguien. Se sienten como que tienen que suplir dicha deuda, o si no, no están tranquilos. Porque de la manera que recibieron, tienen que dar. Están de alguna manera obligados genéticamente, por un instinto natural dado por el Creador, a devolver el favor recibido. ¿Entienden esto? Bien. Cuando esta causa y efecto no se ven, es por causa de una anomalía moral en el ser humano. Cuando uno recibe y en consecuencia no da, todo el mundo que está alrededor se entera y conoce, dictamina una anomalía moral en el ser humano. Esa persona no es normal. Si recibió, ¿por qué no está dispuesta a dar? Estoy hablando en el mundo. El que recibió este favor y no da, tiene esta anomalía moral y no se siente forzado en agradecimiento a devolver el favor con otro favor, ya que el egoísmo, la ingratitud se lo impiden. Tiene un problema moral. ¿Es tan feo ese gesto para el mundo? ¿Es tan feo ese gesto para toda la humanidad que casi todo el mundo coincide en algo? Esa conducta en una persona es despreciable para
Esa conducta en una persona la convierte en una persona ingrata y todo el mundo cataloga a las personas que no saben ser agradecidos en consecuencia unas malas personas, unos desagradecidos. Y el ser humano en la sociedad, cuando ve que a alguien se le ha llenado de favores y se entera que este otro ni un pequeño favor le devuelve, uno analiza desde lejos y dice, bueno, aquí hay un problema. ¿Cómo puede ser que esta persona no le devuelva un favor a la otra si la otra lo ha llenado toda su vida de favores? Aquí hay un problema moral y se le cataloga a esa persona de un individuo que tiene problemas morales, ¿sí o no? Bien. Dicho esto, si los principios humanos censuran este tipo de conducta y lo ven como una anomalía moral, aun estando llenos de pecado y lejos de Dios, saben dictaminar esta anomalía, ¿qué deberíamos pensar cuando nosotros como cristianos no seguimos dicho principio recibiendo de gracia y no compartiendo de gracia? Si el mundo pecador lejos de Dios, los impíos tienen la capacidad de detectar dicha anomalía en el mundo pecaminoso, ¿qué pasa cuando la gracia recibida no se comparte dentro de la congregación? Hay una parábola que nos despierta, al menos a mí, no sé a usted, lo veremos ahora, me saca el instinto de juez, de dictaminar sentencia cada vez que leo esta palabra en mi interior. Dice Mateo capítulo 18, verso 23-30. No hace falta que lo busquen, pero vamos a leerla. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía, para pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y asiéndose de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue echado a la cárcel hasta que pagase toda su deuda. Enseguida que leemos esta parábola del Señor, rápidamente se despierta en nosotros el instinto de juez, rápidamente nos ponemos la capa, tomamos el mazo y empezamos a dictaminar sentencia y decimos dentro de mí, ¡qué hombre tan perverso! ¿Cómo puede ser que recién le perdonan una deuda multimillonaria, impagable, imposible de suplir, salga de las mismas, se vea con su prójimo que le debe 4 duros y sea capaz de echarlo en la cárcel? ¡Culpable! ¡Qué desagradecido! Muy bien, tenemos razón. Fue un desagradecido el protagonista de esta parábola, pero, digo yo, ¿no podríamos decir lo mismo de nosotros? ¿Es que acaso no recibimos una gracia inmerecida y a veces somos incapaces de compartirla? ¿Cuánto nos gusta juzgar el caso ajeno? ¡Qué fácil es juzgar de puertas para afuera! Pero qué difícil es examinarse a uno mismo y ponerse tal cual es delante de Dios y que Dios meta su mano en su corazón y saque la putrefacción que tiene dentro y pida perdón por ella. ¡Qué difícil que es! Ay, mis hermanos, juzgar para afuera, qué fácil. Pero si somos capaces de juzgar estas cosas, yo creo que primero tendríamos que mirarnos a nosotros mismos, porque no hemos recibido millones, o nos han perdonado deudas de dinero, hemos recibido de gracia. Amén. De gracia. Y no vamos a compartir de gracia.
Imagínense por un momento que tuviera cáncer. Imagínense. Y no solo viniera alguien con una fórmula milagrosa y me salvara, sino que me diera la fórmula la cual me ha librado de ese cáncer y me ha dado la vida. Y yo, en vez de no solo alegrarme de mi sanidad, que lo normal sería alegrarme yo y tener este milagro en mi mano y compartirlo, lo guardara en la mesita de noche de mi casa y solo me conformara con mi alegría de mi sanidad personal. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Es fortísimo, ¿verdad? Ya sabemos esta enfermedad, cuántas vidas está llevando por delante. ¿Se imaginan que esto fuera así? Que una persona viniera con ese milagro y solo lo compartiera con un enfermo, lo sanara, le diera la fórmula y el enfermo en vez de compartirla se la llevara a la tumba. ¿Se imaginan? Qué malvado, qué egoísta, que recibió de gracia y no supo compartir de gracia. Pues nosotros no estamos hablando de una enfermedad terminal que acaba con tu vida. No estamos hablando de una enfermedad física que acaba con tu vida. Estamos hablando de una enfermedad espiritual que acaba con las almas de las personas y las lleva al infierno. Así es. Si no sabemos ver más grave el pecado que el cáncer, tenemos un problema. Amén. Si nos ponen más los pelos de punta una enfermedad terminal que el pecado del alma que lleva a la gente del infierno, tenemos un problema espiritual y mental, bíblico. El cual tenemos que reexaminarnos. ¿Por qué? Porque es normal que la dificultad, la enfermedad te duela. Te tiene que doler, te tiene que afligir, te tienes que volcar, pero ¿cómo puede ser que nos volquemos a una enfermedad terminal y seamos incapaces de volcarnos a alguien que tenemos pecando al lado las 24 horas del día? Es un problema. Recibiste de gracia, da de gracia. Esta expresión no está en un sentido, mis hermanos, sugerido, sino normativo. O sea, no te dice si quieres, si puedes, si te viene bien, de lo que yo te di comparte. No te dice eso. Recibiste, da. Amén. Es una orden directa, incuestionable, venida del cielo, la cual no se puede poner en evidencia o cuestión, porque no es un hombre quien la da, sino Dios. Amén. Lo que Dios dicta debería ser ley para nosotros, Amén. pero no lo es. Pero no lo es. En vez de temer y obedecer, nosotros decimos sin ningún temor: obedeceré, Señor, pero a lo que yo quiera. Obedeceré, pero a lo que me venga bien. Vale, Señor mío, no mataré, no voy a matar, pero voy a robar. Vale, Señor mío, no codiciaré a la mujer de mi prójimo, pero la codiciaré con mi mente. Vale, Señor, voy a ir a la iglesia, pero no voy a ir a visitar al hermano, Vale, oraré en mi casa, pero no estudiaré las Escrituras. ¿Pero acaso somos nosotros los que dictaminamos qué tenemos o no tenemos que hacer? La ley de Dios es orden para nuestra vida y desobedecer la ley de Dios es pecado. Y el que practica el pecado se va al infierno. Amén. ¡Despierten! Amén. Por tanto, si recibiste de gracia, estás obligado a dar de gracia. Algunos dirán que este mensaje no va con ellos, que ellos sí dan de gracia. Pero, ¿acaso sabes de lo que estamos hablando?
¿Acaso verdaderamente sabemos lo que es la gracia que hemos recibido del Señor? ¿Acaso sabemos la magnitud de esta palabra? Dar gracia respecto a que hemos recibido de gracia no se limita a una cosa, a 2 o a 10, sino a todo. A todo. Muy rápidamente, ¿qué es gracia? Muy rápidamente. Gracia tiene que ver con un favor de Dios, un regalo el cual recibimos, el cual no merecemos ninguno de los que está en la faz de la tierra, ni Moisés, ni Pablo, nadie. Un favor completamente inmerecido, dado por la misericordia, amor y justicia divina, por medio de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia sois salvos y por gracia eres lo que eres hoy. Amén. Por tanto, todo lo que tenemos hoy como cristianos y todo lo que recibiremos mañana como tales, todo es por un don inmerecido, por la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Todos habéis tenido experiencias personales con el Señor, ¿verdad? Amén. Vuestra gracia es todo. ¿Sabes por qué estás en pie? Por gracia. ¿Sabes por qué respiras? Por gracia. ¿Sabes por qué no te derrumbas? Por gracia. Amén. ¿Sabes por qué estás aquí hoy? Por gracia. Amén. ¿Sabes por qué no te enemistas con el que te hace daño? Por gracia. ¿Sabes por qué tienes fuerzas? Por gracia. ¿Sabes por qué el Señor te mira siendo pecador? ¿Sabes por qué el Señor me mira siendo malo? Por gracia. Podéis entender que la gracia no se limita a 4 cosas, que la gracia es todo. Amén. Y ese todo dice, recibisteis de gracia. Recibisteis de ese todo, que no vives por ti, que vives por gracia. Amén. Dar de gracia en base a la gracia recibida tiene que ver que respecto a todo lo que recibí, respecto a ese todo que recibí, ese todo es el que tengo que ofrecer. Ay, Señor. No solo es un mensaje corto, una tarde, que es increíble, a una persona que no tiene al Señor. ¿Estáis aquí? Amén. Gracia no solo se limita a esto. Dar de gracia no solo significa transmitir el mensaje del arrepentimiento, que es el centro neurálgico del tema, pero va más allá de todo eso. Dar de gracia es dar pan al hambriento, mis hermanos. Amén. ¿Estamos? Amén. Dar de gracia no solo es predicar al que no tiene verdad, pero dar de gracia es echar la mano al que está caído. Amén. Dar de gracia es quitarte de comer por ayunar para interceder por un hermano. Dar de gracia a otro es ir a visitarlo a su casa. Dar de gracia es enseñarle las escrituras cuando alguien está confuso. Dar de gracia es ser un pacificador. Dar de gracia es todo. Amén. Dar de gracia es vivir como un genuino cristiano. Dar de gracia es reproducir la vida de Jesucristo en tu vida. Hemos limitado la eternidad a 4 frases, a 4 cultos, a 4 sentimientos, que es Dios. Amén. Dar de gracia, el Señor tendría que aniquilarme en el púlpito esta mañana, esta tarde aquí, por hablar de cosas tan santas. Gracia es todo. Qué bien. Recibiste de gracia, dad de gracia. Amén, Señor. Dalo todo por Dios y por tu prójimo. Amén, Señor. ¿Recibiste consuelo? Amén. ¿Has recibido alguna vez consuelo de Dios? Amén. ¿Por medio de Dios o de algún hermano? Da consuelo. Amén, amén. ¿Has recibido ayuda alguna vez? Da de tu ayuda. ¿Recibiste alimentos, provisión?
da provisión. ¿Recibiste oración? ¿Oraron alguna vez por ti? Ora tú por los demás. ¿Recibiste alguna vez perdón cuando hiciste algo mal? ¡Perdona! ¿Recibiste de gracia? ¡Da de gracia! Y no te confundas, y no nos confundamos en esta tarde. Esto no tiene que ver con que daré de gracia de aquel que recibí de gracia. Porque si solo doy de gracia a quien recibí de gracia, solo se limita a aquellas buenas personas del Señor que te rodean y te hacen bien a tu favor, y quedan excluidas todas las demás. Pero quiero darte una noticia: la gracia no la recibiste del hermano, la recibiste de Dios. Amén. Por medio del hermano. Amén. Por tanto, la deuda y tu impulso no es por el hermano, sino por Dios. Amén. Por tanto, el mensaje es: recibiste no de la gracia del hermano, recibiste de la gracia del Padre, estás obligatoriamente a dar gracia al hermano. Amén. Tanto a los que te hacen bien como a los que te hacen mal. Amén. Recibiste de gracia. Da de gracia. Sí, Señor. Sé que es difícil dar aquello y dar a aquel que no te da, sino que te quita. Es difícil. Pero si tú recibiste gratis, no pretendas cobrar por lo que a ti te salió gratis. ¿Es que acaso tú pagaste? Cuando eras un impío o una impía por ahí, ¿pagaste tú algo? ¿Es que acaso algún mérito tuvo de tu persona? ¿Es que acaso el Andy tuvo méritos para recibir de gracia? ¡No! Yo no pagué nada. Por tanto, si recibí la gracia de Dios de gratis, ¿cómo puede ser que yo mire a ver a quién reparto de la gracia que recibí? Intentando de cobrar de alguna manera por lo que yo le voy a dar. Sirve al Señor sin esperar recibir nada de los hombres. Amén. Sin esperar recibir nada de los hombres. Amén. Quien desea y espera recibir de los hombres no solo saldrá decepcionado, sino que tiene un enfoque puesto en lo terrenal y no en lo celestial. Amén. Recibiste de gracia. Da de gracia. Amén. Hay un relato en las Escrituras que nos viene como anillo al dedo. Dice Hechos capítulo 3, verso 1 al 6. Qué conocido es este texto. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. No tenían riquezas, no tenían bienes. Dios los quitó de la empresa de pesca para pescar hombres. Amén. Se les acabaron los billetes en los bolsillos, pero les quitó unas redes y les dio una voz. Un mensaje increíble y un poder espiritual inigualable para transformar la tiniebla en la luz por medio del mensaje del Evangelio. Amén. De lo que tenían dieron. Menos mal que no tenían dinero. Amén. Porque si llegan a tener dinero, el cojo sigue cojo. Pero no tenían dinero y solo tenían el Evangelio en el corazón.
En el nombre del Señor. Amén. ¿Qué tienes? Te digo lo que tienes, gracia del Señor. Amén. Recibiste de gracia, da de gracia. El problema de hoy es que no tenemos la mentalidad que tenían los primeros discípulos del Señor. No la tenemos, se nos ha borrado. El pecado, el afán, el mundo, la religión, estos miles de cristianismos inventados, cuando el único cristianismo bíblico lo tenemos en la palabra, ha diezmado nuestra mente y no tenemos la mente espiritual que tenían ellos. Todo lo tenían en común, todo lo compartían. Los bienes vendían las casas, las ponían a los pies de los discípulos y repartían a cada cual por igual para que nadie le faltara nada. No habían ricos ni pobres, todos comían el mismo pan, bebían el mismo vino, compartían el mismo alimento, dormían bajo el mismo techo, oraban al mismo Dios, servían al mismo Cristo. ¡Qué maravilla! El mensaje lo compartían, lo recibieron del Señor y no lo guardaron. La información se atesora, ¿no lo saben? La información valiosa se guarda. Que no lo sepa mucha gente, porque si no esta gran riqueza se le va de las manos. Pero Pedro, nada más que se fue el Señor, se puso en el templo, predicó el Evangelio y 3.000 conocieron la información que recibió de Jesús. Y después 5.000 y fue predicando todos los días, porque de lo que tenía, daba. Amén. En lo que tenía daba los dones estaban puestos al servicio de la congregación, ya sean dones físicos de cualidades del cuerpo, cualidades innatas que te da Dios, como los dones ministeriales o los dones del Espíritu, todos al servicio del Señor. Ahí vemos a Felipe cómo tenía carga por servir las mesas, pero después cómo compartía el Evangelio con el etíope. Todo lo compartían. La oración, estaban todos los días orando unánimes. Convocaban oración y no decían: yo es que no puedo, yo es que tengo esto, yo es que tengo trabajo, yo es que mañana no sé qué. Todos se iban a orar, a buscar al Señor. Pedro lo encarcelan, matan a Jacobo a espada y a Pedro lo meten preso, porque el rey dice: madre mía, los judíos están como que contentos, vamos a meter a Pedro al calabozo. ¿Y qué hicieron el pueblo del Señor? Toda la iglesia, dice la Escritura, toda la iglesia se puso a orar hasta que Pedro fue liberado. La intercesión de la iglesia, la intercesión del pueblo, la oración no se la quedaron para ellos. De lo que tenían, dieron. Recibieron de gracia, dieron de gracia. Nada se quedaban, sus vidas. Ellos entendían que la vida era un don inmerecido del Señor, que era gracia divina, pero dieron sus vidas, ¿sí o no? Amén. Ahí tenemos a Esteban, avergonzando a los sabios, con la cátedra del Sanedrín, hablándoles la verdad desde tiempos del principio hasta aquí, señalándoles con el dedo a unas sabiendas que podía morir, y así fue, pero solo tenía gracia, y solo podía darle gracia. Amén. No tenía nada más. ¿Qué podía hacer Esteban? Decir la verdad, predicar evangelio, censurar al que pecaba. De gracia recibió y de gracia dio. De gracia dio. De lo que tengo te doy. De lo que tengo te doy. Recibí, luego di. Cinco minutos y termino. No es tuyo para que lo guardes. ¿Acaso es tuyo? ¿Acaso la gracia es tuya? ¿Dios te la dio para ti, para que no la compartas? No. Dios te la dio para que seas un filtro de su gracia. La gracia no es una cosa que se guarde. La gracia es un filtro constante del cielo que pasa por ti, que eres una vasija, que se transmite a los que tienes al lado y vuelve cara al Señor. Eso es la gracia. La gracia no es un objeto para que lo puedas guardar. Dios no te la dio para que la guardaras. Dios te la dio para que la compartieras.
A mí a veces me da vergüenza seguir pidiendo al Señor cuando no doy. Y nos atrevemos por la mañana a levantarnos: Señor, guárdame, déjame, cuídame, dame fuerzas, esto y lo otro, y pasa el día y todo yo. Al día siguiente, otra vez. Al día siguiente, otra vez. Y recibo de gracia, y quiero tener como ese que almacenaba y tenía muchos graneros y después vinieron a pedir su alma. Igual, almacenamos para nosotros, pero quieres entender que no puedes almacenarlo, que lo que Dios te da es para que lo compartas, pero no para que lo compartas solo hacia tu prójimo, sino hacia Él. Él te da para que le des. Él no te da para que te lo guardes. ¿Recibiste de gracia? Da de gracia. ¿Sabes cuántas veces han orado por ti? ¿Sabes cuántos hermanos, y no hablo solo de aquí, de muchos hermanos y hermanas que tienes fuera de aquí, que oran e interceden por ti? ¿Sabes cuántas veces, muchas veces, se han abstenido de alimentos para interceder y orar por ti? ¿Han hecho ayuno por casa de David? Tenemos que tener una responsabilidad más allá de nosotros mismos. Y si recibimos de gracia, dar de gracia. Dar de gracia. No retengas lo que Dios te da para ti, sino compártelo en el nombre del Señor. Fíjate qué texto. Recibiste de gracia, da de gracia. Fíjate qué texto. Salmo 37, 21 dice: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. El que retiene para sí es catalogado de impío. Dame, dame que no pago, impío. Dame que no pago, impío. Pero el que es misericordioso, el que es justo, cuando entiende que recibe, movido a misericordia, conmovido en fe y corazón, da. No digamos si somos justos o si somos impíos. En base a lo que demos, así nos catalogarán. En base a lo que des. En base a lo que des se te juzgará. En base a lo que yo dé, se me juzgará. Recibí de gracia, tengo obligación de dar de gracia. Quizá no puedo dar porque no la recibí. Intento dar algo que no tengo. Pues pidamos en misericordia al Señor para que esa gracia que nunca he tenido venga ahora a nosotros. Termino con esto, yo creo. Puede que digamos: Señor, nos exiges demasiado. Nos exiges demasiado. Pero quiero decirte algo. Dios no te está pidiendo algo que no puedes dar. Dios no te está pidiendo algo que no puedas dar o que no tengas. ¿Cómo dice la frase? Díganmela. Recibiste de gracia, da de gracia. A ver, otra vez. Recibiste de gracia, da de gracia. No dice dad de gracia. No dice: escucha, Molina, da de gracia. Primeramente te dice: Molina, ¿te acuerdas que fuiste lleno de mi gracia? Nieves, ¿te acuerdas que fuiste lleno de mi gracia, de la gracia de Dios? ¿Te acuerdas, casa de David, que fuiste llena de la gracia de Dios? Dios, de la gracia que ya ha depositado en ti, te exige que la devuelvas y la compartas. Por tanto, no digamos que es duro y es difícil. Lo es, pero es posible. Porque no te está pidiendo algo que tú no tengas. Te está pidiendo algo que ya de antemano Dios te proveyó. ¿Tú crees que Dios te va a decir: predica, y no te va a poner el evangelio en tu boca?
de gracia. Este sermón solo tiene el propósito de que el Señor hoy, y a mí el primero, nos sacuda fuertemente y entendamos que el compromiso va 1000 millones de años luz al que tenemos hoy. Que el compromiso con Dios no solo es tener un mensaje radical en los labios, mis hermanos. Nos llenamos de mensaje radical en los labios y nuestros caminos siguen por los mismos pasos. El compromiso con Dios tiene que ver con tu vida personal, con tu familia y con la congregación. Un compromiso en acción diaria. En pérdida de tu yo y de mi yo para ganar el Él. Amén. Sí, Señor. Recibisteis de gracia, dad de gracia. Un último consejo y termino. Cuando venga el momento de dar la talla, cuando, ¿escucháis? Amén. Cuando venga el momento de dar la talla, cuando venga el momento de ayudar a alguien y no tengas ganas, o no quieras, cuando venga el momento de asistir a la congregación, cuando venga el momento de ayunar, cuando venga el momento de predicar, cuando venga el momento de estudiar, cuando venga el momento de orar, cuando venga el momento de estar cerca del Señor y te haya algo, un ápice de tu carne que se levante, recuerda este texto de hoy y despierta y escucha en tus oídos como Dios te dice: ¡eh! ¿Recibiste de mi gracia? ¡Levanta y da gracia! Amén. Cada vez que la carne se levante, recuerda el culto de hoy, de cómo el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Amén, Señor, amén. A que vayamos más allá de ratos en el culto y ratos juntos en una armonía increíble que nos une. Acordaos que no nos une la sangre, ni en la buena armonía, ni que somos familia, nos une el Evangelio. Amén. Y el Evangelio tiene sentido no solo cuando se habla y cuando lo tenemos en común. El Evangelio tiene sentido. La gracia viene a activarse y a segregarse por todos los lados cuando se pone por obra. Amén, Señor, aleluya. Por tanto, si Dios te regaló una cruz, la cruz de su Hijo, vivamos llevándola, pero también vivamos ofreciéndola. Amén, Señor, amén, por favor. Recibisteis de gracia, dad de gracia. Inclina tu cabeza con respeto al Señor. Vamos a orar al Señor.